Buenas tardes. Antes de comenzar mi intervención, me gustaría agradecer a Paco Toro, Manuel Peláez y Hugo Vázquez la oportunidad de participar en este congreso de homenaje al profesor Miguel Ángel Ladero Quesada. Voy a compartir algunas imágenes, sobre todo para que puedan ver las fuentes primarias en las que voy a basar mi trabajo, que está basado en intentar aproximarse a cómo fue la realidad de la imagen del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, tomando en exclusiva como fuente su presencia en la poesía de Cancionero. Nos encontramos, como todos ustedes saben, con un personaje lo suficientemente conocido y que además tiene representaciones artísticas en muchos lugares de la península ibérica. Es el caso de la más conocida estatua de la Plaza de las Tendillas en Córdoba, su busto en la ciudad de Granada, este grabado de Bartolomé Vázquez sobre un diseño de José Jimeno que fue publicado en los retratos de españoles ilustres en el siglo XVIII y el escudo de armas, por ejemplo, uno de los más famosos representaciones heráldicas en el monasterio de San Jerónimo también de Granada. A su vez, el personaje fue lo suficientemente importante como que para que en el siglo XVII su vida y sus hazañas se convirtieran en el argumento de un poema heroico, en este caso llamado La Neapolisea, un panegírico al gran capitán que fue publicado en 1651 por Francisco de Trillo y Figueroa, uno de estos poetas de la corriente del culteranismo que lo que hizo fue desgranar básicamente en versos heroicos todas las hazañas del gran capitán. Sin embargo, lo que no me interesa más es destacar cómo esta imagen del gran capitán se va construyendo en textos contemporáneos, especialmente en lo que llamamos poesía de cancionero. Y figura así tanto en los cancioneros manuscritos, como estos dos que ven ustedes en las imágenes, y también, por supuesto, en los cancioneros impresos, especialmente en el Cancionero General, que es el más importante, publicado en los años iniciales del siglo XVI, pero que recoge toda la tradición poética anterior. Simplemente para hacer una especie de composición de lugar, vamos a dar una serie de líneas maestras de lo que fue la poesía de Cancionero. La poesía de Cancionero es la lírica de los Trastámara. ¿Por qué? Porque coincide cronológicamente su explosión en la península ibérica con el dominio de esta dinastía en las coronas, el dominio político de este linaje. Tiene un momento culminante que es la batalla de Aljubarrota, porque a partir de ese momento las modas líricas y literarias cortesanas se comienzan a alejar del modelo provenzal y gallego-portugués, que había sido el triunfante hasta entonces, para abrirse a nuevas influencias, sobre todo francesa e italiana. En las estructuras de la chanson francesa y el petrarquismo recién llegado de Italia son los dos modelos a seguir. Lo que además es bastante más importante es como ven al final de esta diapositiva, es que al hablar de poesía de cancionero nos encontramos ante la más fecunda cosecha lírica de toda la Edad Media en el occidente europeo. No hay ninguna otra literatura que tenga tantos cancioneros, tantos poetas, tantas poesías como la literatura castellana. Los números son abrumadores y eso además lo que hace es poner en relación con otro tipo de uso. La poesía de cancionero no es solo literatura, o por lo menos no debemos de verla así como literatura, sino que siempre hay que ver cuál es su modelo de interacción sociopolítica. Porque si fue tan cultivada, si tenemos tantos poetas, si tenemos tantas obras, tantos cancioneros impresos y manuscritos, fue sin duda por sus ventajas como vehículo de propagación ideológica. Esto los Trastámara fueron muy conscientes de su importancia, porque mientras que les servía para edulcorar problemas políticos, además también difundían propaganda ideológica afín a su causa. En el caso de Gonzalo Fernández de Córdoba es muy sencillo encajarlo en esta dinámica, porque digamos que sus hazañas lo que hacían era promover todavía mayor seguridad. Y, por ejemplo, es esto de la interacción entre la literatura de la época y la difusión de propaganda ideológica, valorando a Gonzalo Fernández de Córdoba, es algo que, por ejemplo, el profesor Ladero Quesada en sus ensayos, especialmente en ese libro sobre los reyes católicos que todos hemos devorado con frucción, algo que siempre ha dicho es que en el reinado de los reyes católicos, más que en ningún otro,
la conexión entre literatura y sociedad política y la evolución política y militar de los reinos está más presente que en cualquier otro reinado. Y desde luego creo que Gonzalo Fernández de Córdoba es un buen exponente. A esto se une el hecho de que la poesía de Cancionero se puede estudiar bastante bien ahora, desde que en 1991 el hispanista Brian Dutton publicara sus 7 volúmenes de El Cancionero del siglo XV, que gracias a él tenemos una sistematización a la hora de referirnos a los poemas. Aparte, esa obra del Cancionero se puede ahora consultar en Internet a través de esta base de datos del proyecto Corpus Electrónico de la Poesía del Cancionero del siglo XV en la Universidad de Liverpool y, a su vez, también el programa del que soy miembro desde hace ya bastantes años, Filobiblon, también tenemos los miembros precisos para referirnos con precisión a estas fuentes primarias de donde establecemos nuestro fundamento para trabajar la poesía de Cancionero. Bien, ya sin más dilación voy a presentar brevemente las 3 principales composiciones que se dedican al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en la poesía de Cancionero. La primera es la Égloga Interlocutoria de Diego Guillén de Ávila. Es un poeta poco conocido, sabemos que fue hijo de otro trovador de mediados del siglo XV, Per Guillén de Segovia, y este Diego Guillén de Ávila es un poeta muy interesante, muy culto. No es más culto, más inteligente que buen poeta. La poesía, digamos que no es tan destacado, pero nos ha dejado varios panegíricos, entre ellos un texto que hemos conservado casi por casualidad, porque estaba en un impreso que se perdió, pero el erudito Bartolomé José Gallardo pudo leerlo y lo copió de forma manuscrita. Ese manuscrito también se perdió, pero gracias a que Bartolomé José Gallardo lo leyó y lo copió, se publicó en la revista El Criticón, de la cual el mismo Gallardo era director, en el año 1859. Y gracias a esto hemos conservado el texto. El texto va a perfilar, esta égloga interlocutoria de Diego Guillén de Ávila, va a perfilar las 2 primeras características esenciales de esa imagen de Fernández de Córdoba. La primera es el providencialismo, es decir, que cada vez que él batallaba era una obra divina, como se puede leer en el texto que estoy marcando aquí, en el que se especifica que los ángeles fueron sus compañeros. Y también la otra característica esencial es las profecías mesiánicas, las profecías de tinte mesiánicos. Aquí nos dice que Dios le ha otorgado que ha de vivir hasta que gane a Jerusalén. Entonces esos son los 2 primeros mimbres de esta imagen de Fernández de Córdoba en la poesía de Cancionero. Bien, al margen, esta es la primera de las obras a las que me referiré y en la comunicación escrita daré más detalles para que se pueda seguir. La siguiente obra está en la segunda edición del Cancionero General, impreso en 1514. Se debe a Diego Núñez de Quirós, un poeta sevillano que es bastante desconocido porque lo único que sabemos de él es precisamente que vivía en Sevilla, porque hay otro poeta en la época llamado Núñez de Quirós, más famoso que él, que vivía en Valencia, pero Hernando del Castillo, el recopilador del Cancionero General, deja claro que son 2 poetas distintos. Este Núñez de Quirós sevillano, su obra más importante sin duda alguna, son estas obras, otras suyas al gran capitán, en las que los modelos se basan en otras características, aparte de ese providencialismo y el mesianismo. En este caso son los tópicos del sobrepujamiento y las comparaciones con el arte militar y el arte de la cetrería. Va a aparecer el gran capitán como gran domador, como gran domeñador de las artes militares, y es otro de los aspectos que tiene mayor importancia. De igual manera, para acabar, la tercera de las obras es la de uno de los personajes literarios de finales del XV, principios del XVI más enigmáticos, es Pedro de Graciadei. Sabemos que fue cronista, rey de armas, autor de armoriales, pero con una vida bastante enigmática. Sus obras son muy complejas de seguir porque se han copiado en muchos manuscritos posteriores, de tal manera que muchas veces no se sabe si es un autor contemporáneo a los hechos o si es más tardío. En este caso, lo que hace Graciadei en sus Elogios del Gran Capitán, un manuscrito que se nos ha conservado en varias copias, pero la principal está en la Biblioteca Nacional de Madrid,
lo que hace es hacer un colorario de toda esta imagen y es quien proyecta, es quien con mayor facilidad va a proyectar la imagen de Fernández de Córdoba con la que va a pasar a la historia. Y además, en el caso de Gracia Dei, lo que es realmente importante, y es hasta un caso curioso, es que todos esos tópicos que se van a aplicar al Gran Capitán luego van a ser aprovechados por otro tipo de literatura y se van a referir a un descendiente suyo. Me estoy hablando del Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona Anglesola, que es príncipe de Maratea, y a él, en grabados de la época sobre todo, se le van a dedicar algunos epigramas neolatinos, como este que tienen en la pantalla, y en ellos van a retomar prácticamente toda la misma imagen que tenía el Gran Capitán y la van a aplicar a este descendiente suyo, como en el epigrama que pueden leer aquí. Hay otro ejemplo que he encontrado, que es un grabado en la biblioteca del Palacio Arolsen-Waldeck en Alemania. Todavía no he conseguido saber muy bien ni quién es el autor del grabado ni quién compuso de nuevo este otro epigrama neoclásico con alusiones a dos mitos clásicos de Orfeo y Anfión, pero más o menos toda esta proyección de imagen está basado también en lo que los escritores anteriores del siglo XV diseñaron como imagen prototípica del Gran Capitán. Y nada más, una breve bibliografía para que quien quiera aproximarse al tema pueda hacerlo antes de que yo publique el texto. Y simplemente dar de nuevo las gracias a los organizadores y un recuerdo y una admiración como medievalista por la obra del profesor Ladero Quesada. Que pasen un buen día y que disfruten del congreso y espero que nos podamos ver en otro congreso en mejores circunstancias. Un saludo.